Muy buenas tardes, me presento. Soy Saúl Martínez Serrano y el día de hoy voy a tener el gusto de exponer para ustedes el tema acerca de la libertad de procreación contemplado en la Constitución. Repasaremos cuestiones importantes como las disposiciones jurídicas que lo contemplan, su titularidad, su contenido fundamental, las obligaciones correlativas y alguno que otro tópico de interés social que no por ello menos importante es necesario tratar. Comencemos con las disposiciones jurídicas. Empecemos, en primer lugar, por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que en su artículo 23.2 establece que se reconoce el derecho del hombre y de la mujer para contraer un matrimonio y fundar una familia si tienen edad para ello, esto atendiendo a una función biológica y jurídica. Ahora bien, en la Convención Americana de Derechos Humanos se complementa esta misma definición añadiendo que deben cumplir con los requisitos de las leyes internas, siempre y cuando estas leyes internas no contravengan con el principio de no discriminación. Ahora bien, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el artículo cuarto, el segundo párrafo, establece que toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos. Muy bien, pasemos con la titularidad. La titularidad corresponde a aquellas personas físicas, es decir, los seres humanos, que puedan fundar una familia, sin importar el tiempo o el lugar o el número de hijos que quieran tener. Ahora bien, un aspecto importante es que esta titularidad engloba un aspecto que corresponde a la no discriminación. ¿A qué me refiero? A que sin importar de si sean personas con otra orientación sexual o del mismo sexo, tengan el mismo derecho que cualquier otra persona de fundar una familia, ya sea por las vías naturales o por los diferentes mecanismos que la ciencia permite hoy en día para procrear, o bien por vías de la adopción. Ahora bien, pasemos con el contenido importante de este derecho. En primer lugar tenemos la libertad de decisión, la cual no se puede ver coaccionada ni violentada en ningún momento para términos de la reproducción. Otro aspecto fundamental es acerca de la cantidad y el tiempo y lugar en el que se decida tener los hijos, los cuales tampoco pueden ser determinados por personas ajenas a las circunstancias, es decir, por aquellos que se van a comprometer a ser los padres. Muy bien, pasemos a las obligaciones correlativas de este derecho. Yo lo divido en dos apartados. El primero correspondiente a los padres, tutores, etc. Y el segundo con respecto al Estado. Muy bien, los padres, una vez que toman la decisión de fundar una familia, contraen la responsabilidad jurídica con respecto a los menores a quienes van a integrar en su núcleo familiar. Es decir, en dado caso de que en algún futuro los menores hagan algún trámite, quieran ser partícipes de algún acto jurídico o sean responsables civiles de algún hecho jurídico, los padres son aquellos que van a tener que responder por sus acciones y por su persona. Ahora bien, también se comprometen a contraer la obligación de suministrar los recursos necesarios para que los niños tengan acceso a aquellos satisfactores básicos indispensables para vivir, como la vivienda, el vestido, la comida, la educación, etc. Ahora bien, con respecto a las obligaciones del Estado, recordemos que en el artículo primero constitucional se establece que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Con respecto a la obligación de promover, el Estado debe establecer los mecanismos y programas necesarios para que la gente tome la decisión de manera informada, es decir, informarles, valga la redundancia, acerca de los medios anticonceptivos, acerca de la planificación familiar y acerca de algunas otras cuestiones para que tomen de manera responsable la decisión, es decir, contemplando aspectos como la sobrepoblación, como sus circunstancias particulares, sociales, económicas o algunos otros aspectos. Ahora bien, con respecto a la obligación de respetar, el Estado no puede coaccionar de ninguna manera la decisión. Es decir, que atendiendo a diferentes cuestiones no puede obligar a las personas a que tengan o no tengan hijos.
o que tengan determinado número o no. Ahora bien, con respecto a la obligación de proteger, el Estado es el encargado de procurar que terceros ajenos a él no se vean involucrados en violaciones a este derecho. Es decir, que lo respeten, que no ejerzan coacción sobre la decisión o sobre la manera en que van a fundar una familia o cómo se van a tratar a los niños, etc. Ahora bien, pasemos con un tema de suma importancia que en los últimos años ha venido agarrando fuerza, acerca de la problemática del crecimiento exponencial de la población y el control de la natalidad. Un claro ejemplo de esta problemática se dio en China hace algunos años con una política que obligaba a las personas a no tener más de un hijo y en dado caso de tener más de un hijo, pagar un impuesto por esa decisión, o más bien por ese hecho, porque muchas veces, vaya, no resulta una decisión. Bueno, los tratados de derechos humanos y las organizaciones al respecto se pronuncian de manera negativa ante estas cuestiones, aludiendo que es una violación directa al derecho de la libertad de la procreación. Sin embargo, recordemos que conforme avanza la situación en el mundo, cada vez somos más personas y cada vez los recursos llegan a ser más limitados o si no limitados, de más difícil acceso, ya que nos encontramos en una situación donde la competitividad por los recursos es cada vez mayor. Recordemos que cada niño que llega a este mundo consume recursos y esos mismos recursos es necesario que se los proporcionen los padres. Pero ¿qué sucede con aquellas familias que tienen un gran número de hijos, que tienen a lo mejor un trabajo muy poco remunerado y les cuesta otorgarles a sus hijos esos satisfactores básicos? Bueno, quizás se deba a una mala planificación familiar desde el principio. Bueno, el problema de la sobrepoblación lo podríamos dimensionar también en cuestiones de que cuando esas mismas personas crezcan, estudien, se titulen, van a tener la necesidad de encontrar un trabajo, de obtener un hogar y el espacio sigue siendo el mismo. Sin embargo, las personas crecen, se duplican. Por así decirlo, a principios de este milenio habíamos alcanzado la cifra de 6.000 millones de personas en este mundo. Ahora, en 2021, al momento en que estoy grabando este video, estamos alrededor de las 7.800 millones de personas. Es decir, pasamos casi de una tercera parte de los 6 millones originales que se acaba de agregar. Y esas personas no tienen más de 20 años. Y todas esas personas se van a ver en la necesidad de obtener los satisfactores básicos. Pero gracias al sistema del capitalismo, se puede decir que es cada vez más difícil el hecho de que a todos se les administre mejor la riqueza. El problema en algunos estudios se ha determinado que no son los recursos, sino la administración de ellos, ya que algunos lugares, por el hecho de estar sobrepoblados, pues no tienen acceso a una educación que les permita a lo mejor en un futuro conseguir un buen trabajo o, todavía peor, no tener una buena planificación familiar, por lo cual el problema se extiende y se extiende y se extiende. Ahora bien, uno de los temas importantes, y ya para finalizar, es con respecto al aborto, que va de la mano con el derecho a la libre decisión de tener o no tener hijos. Bueno, recordemos que al menos en México ya 2 entidades federativas aprobaron la interrupción legal del embarazo. Sin embargo, las otras 30 todavía se abstienen de esta medida progresista, porque bien o mal está relacionada con aspectos morales impuestos por la ideología o por otras cuestiones. Muy bien. Mis propuestas para esta problemática de la sobrepoblación y de la libre decisión de reproducción son que, si bien el Estado no puede inmiscuirse de manera coactiva para que se reduzca el número de la población, sí puede asegurarse que esta misma obtenga información mejor, de calidad, para que pueda tener una planificación familiar correcta. O, por otra parte, si no quieren contribuir al problema de la sobrepoblación, podrían pasar por la vía de la adopción. Muchas gracias.